Buenos días, un saludo a todas y todos los colegas que nos acompañan hoy. Un saludo especialísimo a todos los invitados internacionales. Cuando pensamos el evento en el Comité Ejecutivo como una abrebocas para contextualizar a los asistentes al Congreso Federal, el tema que preocupa a toda América Latina es la política educativa de cada uno de los estados. Y se viene dando un movimiento generalizado por defender la educación como derecho fundamental. Y en esa búsqueda hay coincidencias. Por esa razón, este evento ayuda a contextualizar a los asistentes en la necesidad de elevar nuestra lucha por la defensa de la educación pública como derecho. Y cuando el seminario internacional lo pensamos, es para llevar una imagen de cómo se agencia en esa política en cada uno de esos países, qué viene haciendo el movimiento sindical en ellos, y por esa razón hoy el primer evento del Congreso, o previo al Congreso, es este seminario internacional, donde los invitados internacionales que nos acompañan están comprometidos en la internacional de la educación, son voces calificadas para ayudarnos a entender lo que pasa en sus países, pero también para trazar la hoja de ruta que nos corresponde en este Congreso Federal. Hugo Yasky, Fátima da Silva y Guillermo Sherpin serán los expositores. Cada uno tendrá 30 minutos de exposición. Posterior a esos 30 minutos habrá una media hora para intercambiar con los asistentes. La idea es que en esa media hora se hagan preguntas puntuales sobre los temas expuestos. El tema concreto es, en nuestro caso, el compañero Hugo Yasky nos va a presentar la política educativa de Argentina, la compañera Fátima hará lo mismo referido al Brasil, y Guillermo Sherpin presentará lo que pasa en Chile en materia de política educativa. En nuestro caso, el compañero Hugo Yasky, que es el primero en exponer, es el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, y con él iniciamos nuestro seminario internacional. Compañero Hugo Yasky. Buen día, compañeras, compañeros. Quiero comenzar con un saludo fraternal, respetuoso, solidario a esta 19ª Asamblea de FECODE, a las autoridades de PAIPA, a los amigos y amigas con los que nos volvemos a encontrar acá en esta hermosa tierra. Es un orgullo para nosotros que somos militantes de la Internacional de la Educación poder reunirnos en una asamblea de esta organización, la FECODE, que tiene una gloriosa historia de lucha, de resistencia, con sus mártires, con sus militantes, con sus compañeros que han sabido enfrentar en las peores condiciones la parte más dura de las políticas neoliberales, que muchas veces aparecen como la panacea, pero que en la práctica todos sabemos significan no solamente exclusión, hambre, destrucción de la escuela pública, sino que muchas veces violencia, asesinatos de compañeros y compañeros y negación de la democracia. Así que para nosotros nuevamente estar en Colombia es un orgullo y es un rendir homenaje a tantos y tantas compañeras caídos
en la militancia a tratar de construir una tierra justa, que es lo que soñaron los que hace cerca de 200 años dieron esa batalla que me comentaban hoy a la mañana varios compañeros, la batalla que significó empezar a derrotar el colonialismo español, que bueno, hoy todavía seguimos en la lucha para ser plenamente libres. El tema yo quiero introducir brevemente desde la visión de América Latina. Hablábamos con los compañeros de Brasil, con Guillermo, y entonces quedamos en hacer una breve introducción. Hoy en el mundo estamos viviendo una crisis sin precedentes, que incluso no sabemos a qué escenario nos puede conducir. Esa crisis hace unos meses se pretendía mostrar como una crisis que iba a tener un tiempo breve en su desarrollo. Se hablaba de una crisis pasajera, de una crisis de ajustes de la economía global. Y en realidad nosotros estamos viendo que es una crisis profunda, estructural, que pone en entredicho y sobre todo abre un gran signo de interrogación acerca de la viabilidad de la propuesta del neoliberalismo con la hegemonía del capital financiero. Hoy estamos viendo que ese primer mundo, y sobre todo Europa, que muchas de los sectores dominantes de nuestros países mostraban como la panacea, como el modelo a replicar. En nuestros países, en la década del 90, se planteaba que, bueno, España, Francia, Italia, eran los países que teníamos que seguir, y se hablaba de que había que aplicar una serie de políticas para terminar con los viejos estados latinoamericanos que muchas veces se los criticaba porque eran estados demasiado dispensiosos, donde de pronto los gastos no tenían que ver con las posibilidades, donde había que modernizar las gestiones, y se hablaba de que había que dar el salto al primer mundo. Y para dar el salto al primer mundo nos traían las recetas que contenían las reformas económicas, que contenían las reformas educativas, las reformas del sistema de salud, las reformas jubilatorias. Muchas de esas recetas que se aplicaron a sangre y fuego durante los 90 empezaron su historia con los golpes militares. Yo creo que en América Latina vivimos claramente tres etapas. Una etapa de golpes militares que fundamentalmente se manifestaron en la década del 70. Esos golpes militares tuvieron una inteligencia común. El Plan Cóndor fue una construcción en la que los bloques dominantes de todas nuestras naciones estuvieron coordinados por la Escuela de Panamá y por el Pentágono. Estados Unidos de Norteamérica jugó un papel fundamental en la instalación de esos golpes. Fue un momento en el que había que derrotar los movimientos populares y las luchas que en Latinoamérica iban acorralando a las oligarquías de cada uno de nuestros países. Y después de esos golpes militares vinieron el periodo que nosotros llamamos la década perdida, la década del 90, con una fuerte imposición de las políticas neoliberales, ya no de la mano de gobiernos militares, sino de la mano de gobiernos que surgían de las urnas, pero que tenían rasgos de autoritarismo muy fuertes. En los 90 fue donde se empezaron a intentar aplicar estas reformas educativas, que tal como lo planteaba Zenén Niño, introdujeron el paradigma de la educación como un servicio. Para nosotros, durante la década del 70 y antes, la educación siempre había sido un derecho social. La educación pública era un derecho inalienable de nuestros pueblos,
y era una herramienta para fortalecer el camino hacia la liberación. En los 90 este paradigma se modifica y se empieza a hablar de la educación concebida como un servicio y por lo tanto como un bien transable, como una mercancía. Y ahí aparece esa contradicción que planteamos de la resistencia de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, levantando la bandera de la educación como un derecho social. Y de alguna manera esa contradicción se expresó en todas las políticas, porque se empezó a cuestionar el papel del Estado. Se empezó a decir que los estados de América Latina tenían que convertirse en estados mínimos, que había que liberar las fuerzas del mercado, que había que dejar que el propio mercado, en base a sus propias leyes, fuera ordenando la vida de nuestras sociedades. Se empezó a decir que la desigualdad era un principio a partir del cual las sociedades se superan, que los que toman conciencia de su situación en términos de la desigualdad tratan de superarse, y se empezó a abrir el paso a eso que terminó siendo la ley de la selva, el capitalismo salvaje, porque el mercado sin el Estado termina siendo simplemente el predominio del más fuerte sobre el más débil. Y estaba claro en América Latina quiénes eran los débiles y quiénes eran los fuertes. Yo creo que esa etapa tuvo una impronta, el Fondo Monetario Internacional. Yo vengo de un país que tuvo un presidente en la década del 90, Carlos Menem, que se enorgullecía de decir públicamente que la Argentina se destacaba del resto de las naciones de América Latina porque tenía relaciones carnales con los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, nosotros venimos de ese oprobio y de esa vergüenza. Y hubo muchos otros presidentes de América Latina que competían entre sí para establecer relaciones bilaterales con Estados Unidos de Norteamérica y para tratar de lograr algún lugar privilegiado en esa relación. Y yo creo que ese modelo del neoliberalismo empezó a hacer crisis porque mostró su fracaso. No resolvió ninguno de los problemas que venía arrastrando nuestra región, nuestro continente. No resolvió el problema de la distribución, mucho menos resolvió el problema del crecimiento, no resolvió el problema de la exclusión social, fomentó la desocupación, la fomentó sistemáticamente, porque está claro que cuanto más desocupación hay en nuestros países, más posibilidad tienen los grupos empresarios de imponer las reglas del juego del salario bajo, de imponer las condiciones de explotación. Ninguna de las cosas que se hicieron en la década del 90, aunque nos parezcan horrorosas, fueron parte del azar, no fueron errores de cálculo. El neoliberalismo tuvo un plan y lo desarrolló en América Latina. Y si fracasó ese plan fue por la resistencia de nuestro pueblo. Si hoy existen, y sobre todo a partir de la década del 2000, gobiernos de signo democrático y popular, de distintas características, porque no hay un molde común, pero sí tenemos gobiernos como el que empezó en Brasil con Lula, el de Evo Morales en Bolivia, el de Chávez, el de Correa en Ecuador, el de los Kirchner en Argentina, el del Frente Amplio en Uruguay, el gobierno del sandinismo con Ortega en Nicaragua, es decir, el gobierno de Colón, incluso de Álvaro Colón en la República de Guatemala, gobiernos que se salieron del molde de los gobiernos subordinados y atados a la política del capital financiero y de las oligarquías asociadas
a los sectores del poder financiero en Estados Unidos de Norteamérica y a las multinacionales. Se rompió ese molde. El claro momento en el que ese molde se rompe, o por lo menos la postal de esa ruptura, es la cumbre del 2005 de Mar del Plata. Ahí se le dice no al ALCA. El ALCA se había votado en Quebec en una cumbre rodeada de represión policial inusitada en el año 2000, y un solo presidente de América Latina había levantado la mano para oponerse. Había sido el presidente Chávez. El resto de los presidentes de América Latina aceptaba el ALCA, 5 años antes de la cumbre de Mar del Plata. Y en la cumbre de Mar del Plata es derrotado el proyecto de Bush. Por supuesto que el imperialismo continuó y avanzaron los tratados bilaterales, los que hoy tienen varias naciones de nuestro continente, que son tratados de bilateralidad con Estados Unidos y Norteamérica, y el que más lo ha sufrido es México. México es el país de América Latina que sufre los horrores más tremendos en términos de explotación, en términos de pobreza, en términos de exclusión social, en términos de violencia. No hay ningún país de América Latina que haya retrocedido tanto en sus indicadores sociales y económicos como México. Y México es la fotografía de lo que sería el conjunto de América Latina de haber suscrito nosotros el Tratado del ALCA. Porque México lamentablemente padece otro tratado similar, que es el del NAFTA, que es el tratado de los países del norte, donde está Canadá, Estados Unidos y México. Y yo creo que ese 2005 empezó a abrir un camino distinto, que nos pone en un plano contradictorio, porque estamos al mismo momento en resistencia y en ofensiva en muchos lugares de América Latina. Porque nosotros tuvimos una etapa en la que todas nuestras naciones simplemente luchábamos contra las políticas del neoliberalismo. Y los grandes medios de comunicación, que son la herramienta de penetración ideológica, política y cultural de las clases dominantes, porque el verso ese de la libertad de prensa, que tantas veces zarandea la CIP, y que ellos dicen, acá vivimos en el lado de la democracia y de la libertad, ese verso terrible se está poniendo al desnudo en la forma impiadosa en la que los grandes medios de comunicación hoy atacan sistemáticamente a todos aquellos gobiernos de América Latina que no se subordinan a las políticas del capital financiero y a las políticas que establece fundamentalmente el ordenador continental, que es el Pentágono. Y entonces tenemos situaciones en América Latina muy contradictorias. Ningún país de América Latina resolvió, ni el que tenga hoy el gobierno más progresista, ninguno resolvió el tema del financiamiento de la educación. Ninguno terminó de resolver el tema de la desigualdad educativa. Todas nuestras naciones tienen una característica, que es ese desarrollo desigual, en el que conviven ciudades que de pronto tienen trabajo, que tienen desarrollo, que tienen la posibilidad de crecimiento económico, con regiones muy pobres, todos nuestros países. Ninguno terminó de salir de eso. Pero sí es cierto que en los países que tienen gobiernos democráticos y populares, el movimiento sindical se desarrolla de otra manera. En mi país, por ejemplo, en Argentina, el miércoles, yo lamentablemente tengo que volverme antes, porque el miércoles hay una marcha de CETERA, que acaba de hacer un paro nacional hace unos 10 días, acaban de hacer un paro nacional,
y el miércoles hay una marcha reclamando una segunda ley de financiamiento educativo. Y fuimos a un paro, porque existía, con la oferta que hacía el gobierno nacional, una diferencia de 2 o 3 puntos. Ahora, toda mi vida como dirigente sindical, la parte de mi vida en que fui secretario general de CETERA o secretario general del SUTEBA, el sindicato como sería más o menos acá, la sección de Bogotá de FECODE, toda mi vida sindical yo jamás discutí un aumento salarial. Porque yo dejé de ser dirigente sindical de los docentes al principio de la década del 2000 más o menos. Yo discutía los recortes. Las huelgas nuestras eran contra los recortes, contra la liquidación del estatuto del docente, contra la aplicación del programa del Banco Mundial, contra la destrucción de la carrera docente. Eran todas huelgas defensivas. Nunca estábamos discutiendo a la ofensiva. Nunca el movimiento popular docente podía estar avanzando. Hoy en Argentina la diferencia es esa. A la derecha dice en Chile o en Brasil, ¿cómo? Hay paro docente en la Argentina. Entonces, ¿dónde está las soluciones que brindaba teóricamente el gobierno popular de la Argentina? Y nosotros decimos, sí, hay paro docente, pero hay paro docente porque no estamos de acuerdo en el nivel del aumento que ofrece el gobierno nacional. Y como tenemos autonomía sindical, ejercemos el derecho a discutir desde nuestra posición. Ahora, es sustancialmente distinta a la situación de Honduras, por ejemplo, para poner el caso más grave, donde se están asesinando dirigentes sociales, donde se está aplicando un plan que destruye la educación y la hace desaparecer, donde se le está negando a los sindicatos el derecho a la existencia, donde se penaliza hasta con la cárcel la práctica de la actividad sindical, y donde se está peleando en situaciones de absoluta disparidad y pérdida de derechos simplemente por defender lo mínimo. Y este de alguna manera es un panorama común que tenemos en América Latina. Naciones y movimientos docentes donde estamos tratando de avanzar con gobiernos populares que tienen muchas limitaciones, porque yo creo que están como en una especie de tránsito hacia un proyecto económico que trata de dejar atrás la receta del neoliberalismo, pero que todavía no logra construir el poder y la fortaleza necesario como para ofrecer una alternativa superadora. Y no lo logra hacer porque está asediado por los grupos de poder de cada una de nuestras naciones. Si pongo el ejemplo de la Argentina tiene una inflación del 23.5%. Esa es la medición que hacemos nosotros. El año pasado hubo 23.5% de inflación. La derecha de la Argentina, que maneja, como acá, en Colombia, me imagino los grandes medios, Caracol y otros, RCN, o el caso de Brasil, o Globo, o el caso de Venezuela también RCN, o el caso de Chile, el Mercurio. Esos grandes medios de comunicación hoy están tratando de acorralar, por ejemplo, a los gobiernos populares, instalando de pronto procesos de denuncia de la corrupción. La corrupción que antes se ejercía casi como una virtud de la democracia, porque ser político en un país como los nuestros y no ser corrupto era casi imposible. Resulta ser que hoy los grandes medios de comunicación van con una lupa de aumento para hacer, como hicieron en Brasil, por ejemplo, un juicio donde condenaron
a las principales figuras, o una de las principales figuras históricas del PT, a un juicio por corrupción que realmente produce por lo menos indignación, por tratarse de un país donde la corrupción en los gobiernos anteriores era una práctica cotidiana. Entonces hoy dicen que la Argentina está viviendo prácticamente una crisis que la llevaría a una suerte de estallido del sistema económico por la inflación. Y antes, cuando estaban los neoliberales y nosotros pedíamos aumento de sueldo, los grandes medios de comunicación nos ponían en el banquillo de los acusados y decían ante cada pedido de aumento que los docentes olvidábamos que trabajábamos 4 horas, que teníamos 3 meses de vacaciones, que no teníamos derecho a pedir aumento de salario porque éramos demasiado ausentistas, porque no nos formábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora resulta que los grandes medios de comunicación empujan a que los sectores del trabajo pidamos aumento. ¿Por qué? Porque los que están favoreciendo el proceso de inflación son los grupos poderosos de mi país, que están remarcando precios continuamente, que quieren que los sindicatos vayamos en una carrera loca pidiendo aumento cada 6 meses, porque quieren que la economía de mi país estalle por el aire, porque saben que es la única manera de terminar con el gobierno de Cristina Kirchner. Y utilizan la crisis de los países de Europa como una manera también de chicanear y de aguijonear sobre la economía de nuestro país. Y hay en este momento un juicio en Estados Unidos de Norteamérica, que es el juicio de los fondos buitres. Los fondos buitres, ¿qué son? Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, la Argentina tenía una deuda externa que surgió como la deuda externa del resto de los países de América Latina, de estatizar la deuda privada. Fíjense, los que siempre hablaban en contra del estatismo, los que decían que el Estado tenía que desaparecer, no tuvieron empacho en agarrar la deuda de los grupos privados y estatizarla, porque los que tomaron deuda en mi país y en toda América Latina no fueron los trabajadores, no fueron los maestros. Los que tomaron deuda fueron las oligarquías económicas que aprovecharon la plata que les tiraba el Fondo Monetario Internacional en los 70 y en los 80 y después no tuvieron cómo devolverla. Y resulta que esa deuda se estatizó, se convirtió en la deuda de nuestros países, y la Argentina llegó a tener 160% de su Producto Bruto Interno comprometido en relación con la deuda. Hoy bajó al 40% esa relación. ¿Cómo hizo para bajar al 40%? Tuvo que pagar parte de la deuda para poder desengancharse del Fondo Monetario Internacional. Y hoy resulta que un pequeño sector de ese capital financiero que no entró en el canje de la deuda terminó siendo el que ahora hace un juicio en Estados Unidos y Norteamérica. Y para sorpresa de todos los que pensaban que ese juicio no podía prosperar, porque si realmente ese juicio avanzara, pondría en un problema la renegociación de la deuda externa del resto de los países del mundo, inclusive los de Europa, para sorpresa de todos, ese juicio avanzó. Y casi es seguro que la Argentina va a ser condenada. Y la condena va a consistir en que debe pagarle a los fondos buitres absolutamente, desde el primer centavo al último de la deuda, los valores que los fondos buitres lo piden. Y eso no es otra cosa que una política que han orquestado los grupos financieros de Estados Unidos con los grupos financieros locales para tratar de voltear al gobierno de la Argentina. Entonces, concluyo con esto. Creo que estamos en un momento en el que América Latina tiene 2 grandes grupos de gobierno.
los que siguen manteniendo de alguna forma las relaciones carnales con los Estados Unidos de Norteamérica a través de sus grupos dominantes, los que están tratando de construir otra alternativa. Eso es la UNASUR, eso es la CELAC, eso es el Mercosur. Y creo que en ese camino es necesario fortalecer al movimiento popular, de los que están en la resistencia y de los que estamos tratando que estos gobiernos no sean acorralados y no sean destruidos. En común que tenemos defender la educación pública como un derecho social. En común tenemos el movimiento pedagógico latinoamericano. En común tenemos las banderas de Paulo Freire y en común tenemos la lucha que nos va a posibilitar sostener estos avances. Gracias y ojalá que nos podamos seguir encontrando en caminos como este. Gracias. Gracias.